Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermosas Lecturas con Wadi. Estoy en mi oficina haciendo la prueba de si esto se graba bien y se oye. Y si funciona, pues entonces haré más para mi tía y mi mamá. Esto es un cuento de Manuel Fernández Juncos, escritor puertorriqueño, aunque nació en Asturias en 1846 y murió en San Juan en 1928. Y aunque es más conocido por la avenida que lleva su nombre, escribió muchos cuentecitos muy divertidos y otras cosas también. Y además fue un editor muy importante en establecer la literatura puertorriqueña en el siglo XIX en realidad. Este cuento se llama El retrato de Juan Cintrón y apareció en su volumen Cuentos y Narraciones en 1907. Comienzo. A principios del siglo pasado fue a los Estados Unidos un rico propietario de Yabucoa, pueblo situado en una de las más fértiles vegas de Puerto Rico. Permaneció algunos años en la naciente y ya gran República Americana, en la época en que llegaba a su apogeo la fama de George Washington, el gran caudillo y estadista del Nuevo Mundo. Veíase allí por todas partes el retrato de Washington en primorosos grabados sobre acero y cobre, en artísticas miniaturas, tan en boga en aquel tiempo, y en grandes cuadros pintados al óleo por artistas de fama. El propietario puertorriqueño, que era hombre de buen juicio, participó bien pronto del entusiasmo de los norteamericanos por su glorioso héroe, y al regresar a su país, en víspera de Año Nuevo, nada le pareció mejor ni más propio para traer de regalo a su anciano padre que un buen retrato del hombre más grande en la guerra, más grande en la paz y más querido de sus conciudadanos. La llegada del viajero y del retrato se celebró en Yabucoa como un gran acontecimiento, y la magnífica pintura fue puesta en el sitio de honor de la sala, en medio de 2 ramos de palma bendita entretejidos con primor y coronados por la Santa Cruz. A cuantas personas visitaban la casa en aquel tiempo, se les mostraba con orgullo la noble efigie, y se les refería a grandes rasgos las proezas, méritos y virtudes de George Washington. Más tarde, el mismo que había traído el retrato resolvió irse a vivir a los Estados Unidos, dominado por los atractivos de aquella nacionalidad libre y grande. Antes de despedirse, contó de nuevo a sus parientes la biografía del héroe americano, y hasta dejó escrito en el revés del lienzo el nombre del original. Habíase acostumbrado ya el anciano yabucoeño a pronunciar el nombre de Washington con el acento prosódico inglés, pero al morir se llevó consigo la buena y legítima pronunciación de dicho nombre. Sus hijos leyeron el rótulo, pero como la pronunciación castellana hace agudas las palabras finales de aquella forma cuando no tienen acento en la sílaba antepenúltima, pronunciaron desde entonces Washington. Andando el tiempo se dividió la familia. Hubo, con tal motivo, reparto de muebles, y en la mudanza se rasgó un poco la tela del retrato. El nuevo dueño remendó como pudo este desperfecto, pegándole un parche de cretona por el revés, con el que se cubrió el nombre del original, quedando solo en la memoria de los herederos del retrato. En el inventario de la testamentaria, el notario escribió el nombre como lo pronunciaban los herederos. En vez de Washington, Washington. Una nueva corruptela separó más tarde esta palabra en 2 mitades, como si fueran nombre y apellido, y cambió la S en C, siguiendo un vicio de pronunciación muy frecuente en el país. De este modo, el que resultó ser dueño del cuadro a mediados del siglo XIX decía que era el retrato de Washington. Tuvo el tal heredero pocos años después una hija inteligente y avispada. La mandó a estudiar en un colegio de San Juan, y cuando ella regresó a Yabucoa sabía casi tanto como el pueblo entero junto. Notó con desagrado los defectos de pronunciación de sus vecinos,
y empezó a corregirlos por su propia casa. Al oír que su padre hablaba un día del retrato de Washington, le interrumpió cariñosamente. Papá, no digas así, que te oyen los muchachos, y lo que en ti es descuido o broma se convertirá pronto en vicio general. ¿Y cómo he de decir, hija mía? Pues como Dios manda, Gua no es nombre de cristiano. Falta la N final y hay que aspirar la primera letra. No se pronuncia Gua, sino Juan, como se lee en el calendario. Puedes creer que no se me había ocurrido eso, pero está bien, le llamaremos Juan Sintón. Tampoco se pronuncia así el apellido, falta una R. No es Sintón, sino Cintrón. Lo cierto es que suena mejor así, como tú dices, pero ese retrato vino de afuera y el nombre lo pronunciaban de otro modo. Pues porque allá no se pronuncia bien el castellano. Tienes razón, muchacha. Veo que sabes más que las niguas. Gracias por la comparación, papá. Cintrón, Cintrón, quedó repitiendo el padre, como si recordara un nombre conocido. Ahora caigo, de modo que ese retrato es el de Juan Cintrón, dice la chica, que en paz descanse. ¿Y quién era él? Pues probablemente el abuelo de los Cintrones. ¿De los de aquí? ¿De los mismos? Tal vez sea el Cintrón aquel riquísimo del siglo pasado que dicen que fundó el pueblo. Quedóse el padre sorprendido del talento y penetración de su hija y exclamó al fin con entusiasmo: «Dios te bendiga, muchacha, que has hablado como un libro». Corrió por el pueblo la noticia, se elogió mucho la perspicacia de la joven, se hicieron sacar y repartir copias del retrato y todos los vecinos acudieron de nuevo a contemplarle, hallando en él mucha semejanza con individuos de la numerosa familia de los Cintrones. Era ya popular y famoso en Yabucoa el retrato de Juan Cintrón, fundador del pueblo, cuando llegó de Boston un joven Cintrón, nieto de aquel que a principios del siglo anterior había traído el retrato. Reconoció al instante el busto del gran patriota y pronunció su nombre con veneración. La muchacha le corrigió. Insistió él. Se deshizo por fin el donoso quid pro quo y se le restituyó al original del retrato su verdadero nombre de Washington. Desde entonces, cuando algún vecino de aquella hermosa comarca encuentra en libros o periódicos la estampa del ilustre fundador de la Gran República, suele decir en tono de broma, recordando la equivocación del cuento: «Aquí está el retrato de Juan Cintrón». Fin.